Bien, este es el vídeo séptimo de la guerra civil y como dije al final del otro, hemos visto las dos retaguardias, la retaguardia centrífuga de la República y la retaguardia centrípeta de los rebeldes. Y ahora nos toca hablar de algo que pasa en las dos retaguardias, que pasa en las dos retaguardias y es el terror, es la represión. Mira, no hay peor guerra que una guerra civil. ¿Por qué? Porque cuando tú estás luchando contra extranjeros, pues tú no tienes nada personal contra esos extranjeros porque no los conoces. Por el contrario, las guerras civiles parten a la población en dos, es que parten a las familias, parten a los pueblos. Si medio pueblo está con uno, medio pueblo está con otro, gente que se conoce, gente que hay rencillas personales, familias, hermanos contra hermanos. Y eso hace que haya mucho más odio y que haya muchísimo más dolor. Que haya muchísimo más dolor. Además, y haya muchísimo más asuntos personales. Además, la guerra civil española, lamento deciros, es una guerra de exterminio. O sea, esta guerra, no olvidéis, nunca está promovida por el miedo y por el odio. Y el bando que gane deja muy claro, y eso está muy claro en los dos bandos, que no va a haber piedad para el bando que pierda. O sea, el bando que pierda va a ser exterminado, va a ser arrancado de raíz. Por esa es una de las razones por las cuales la guerra es tan larga. Porque hay una vocación, hay una voluntad de destruir, no solo de vencer, de destruir a los enemigos. Por ese miedo, dice, yo no voy a volver a pasar miedo, nosotros no vamos a volver a pasar miedo. Vamos a arrancar de raíz y no vamos a tener a estos enemigos nunca más. Vamos a hacer lo que se llama una paz cartaginesa. Eso es horroroso. Eso es horroroso. Y eso lo defienden perfectamente y está perfectamente documentado en textos de los dos bandos. En textos de los dos bandos. Así que la guerra civil española tiene unas connotaciones terroríficas, ¿eh? Y estamos hablando de los represaliados y del terror. Mirad una cosa, os enseño, estos son un esquema, yo he estado buscando en muchas fuentes y la verdad que son muy dispares, pero digamos que a mí me ha gustado más este esquema, que podríamos ir 20.000 tíos arriba, 10.000 tíos abajo en uno u otro, pero bueno, estos son los muertos de la guerra civil española. Los rojos, pues el bando de los leales a la República, los antifascistas, como se llamaban a sí mismos, y los azules son los rebeldes o los nacionales. Aquí pone por republicanos y nacionales, que es el nombre que se les suele dar siempre. Republicanos y nacionales. Bien, lo primero que nos llamamos que muertos en combate nos vamos a encontrar. Estos datos, por favor, no hace falta sabérselos de memoria, ¿eh? Incluso del terror, yo no quiero mm, recrearme, porque hay algo muy morboso también, y eso no me gusta de esta época, ¿eh? Hay algo muy morboso en recrearse en el dolor y en las muertes y en el sufrimiento. Vamos a eso. Vamos a los datos duros, que no tenéis que saberlo de memoria, pero sí tenéis que saber una cosa. Mirad, muertos en combate, los dos bandos veis que están prácticamente parejos. La verdad que fue una guerra dura, ¿eh? Fue una guerra dura y los dos bandos lucharon con mucha dureza. 65.000 muertos por bando, vale, redondeando. Pero fijaros esto, muertos en la represión política y religiosa, es decir, en el terror, o sea, fusilados, gente fusilada. Mirad qué barbaridad, ¿eh? Mirad qué barbaridad. 60.000 pone en el bando de los nacionales muertos. Evidentemente estos son asesinatos que han cometido los republicanos, porque esto es guerra, ¿vale? Pero estos son asesinatos, ¿eh? Estos son asesinatos. Estos son asesinatos que han cometido los republicanos, 60.000, y estos 80.000 los que han cometido los rebeldes, los nacionales. Luego están los extranjeros muertos en combate, que aquí estarían las brigadas internacionales y los asesores soviéticos, y aquí estarían los de la Legión Cóndor, los italianos del Cuerpo Troppe Voluntarie y sobre todo, las tropas regulares de África, los marroquíes. En bombardeos, población civil en bombardeos están igual. Oye, y son 5.000 muertos, ¿eh? Y Pablo, esto no es nada comparado con 80.000, no, que 80.000 son una burrada. 5.000 muertos, son muchísimos, ¿eh? Bombardeos de los dos bandos, ¿eh? Cuidado que hubo terribles bombardeos de, que te digo yo, Guernica y esas cosas, pero también los que sufrieron Barcelona o Castellón.
terrible, pero cuidado, también se bombardeó Cabra y Calatayud y Zaragoza y otras ciudades. Y luego viene la represión de la posguerra. O sea, hasta aquí llega la guerra, pero es que la represión siguió. Evidentemente, como los nacionales ganan, pues la represión de los nacionales cero. Pero todavía tienes que meterle 30.000 muertos más. Y cuidado que si habláramos de dolor, tendríamos que meter también a los exiliados. Y tendríamos que meter también a los que murieron en la cárcel, a los que fueron a las cárceles, a los que fueron a las cárceles y a los que murieron en la cárcel de frío, de hambre o por enfermedad. Entonces, esos no están. Los que murieron en el exilio tampoco están. Esos evidentemente también hay muchísimos más en el lado republicano. ¿Por qué? Porque los republicanos perdieron la guerra. Como dijo que el jefe de los galos, Breno, vae victis, hay de los vencidos. Entonces estas son las cifras. Evidentemente las muertes republicanas son mucho más, salvo porque a los regulares, a los africanos, esto es porque a los regulares no los hacían prisioneros. Esto es un elemento racista. A los marroquíes los mataban. A los marroquíes los mataban. Por eso caían tanto. Pues bien, aquí estamos viendo que hay muchísimos más. Hay muchísimos más. Evidentemente, estos 30.000 es que ganaron la guerra los nacionales. Pero si comparamos esto también, hay muchísimos más en el lado, hay muchísimos más asesinatos cometidos, digamos, por los franquistas, por los rebeldes, por los sublevados o por los nacionales. Es decir, los muertos son republicanos, asesinados por esta gente. Sí, claro, obviamente. Pero también hay que matizar dos cosas. Claro, es que hay que matizar. La primera, habéis visto como cuando empieza la guerra España se parte por la mitad. Estos muertos, estos 60.000 muertos, solamente son muertos en la mitad republicana de España. Claro, la mitad que controlaba la República. Por el contrario, estos 80.000 muertos son en toda España. ¿Por qué? Porque el terreno lo iba perdiendo la República, ya lo veremos poco a poco, y al final los nacionales se hacen con España entera. Es decir, la República solamente pudo matar a 60.000 tíos en media España. Por el contrario, los nacionales al ganar la guerra mataron en España entera. Y lo mismo pasa en el tiempo. La República cada vez puede matar menos porque cada vez controla menos territorio. En cambio, los nacionales pueden matar más porque cada vez controlan más territorio. Y con eso, ¿qué quiero decir? A mí me parece prácticamente en maldad están equilibrados. Es verdad que los que ganan las guerras matan más que los que pierden las guerras. Pues sí. Pero no creo yo que si la guerra hubiera salido al revés, los republicanos hubieran sido más piadosos y más humanitarios con sus enemigos, que en ningún momento lo fueron. O sea, el trato inhumano y el terror, tanto en un bando como en otro, es espantoso, espantoso. Que unos ganan la guerra y matan más, vale, pero eso no significa que ni por ganar dejas de ser espantoso, ni por perder deja de ser espantoso. O sea, el perder una guerra no te transforma en inocente. El perder una guerra, tú pierdes una guerra por ser débil, no por ser inocente. Los otros fueron más fuertes que tú, vale. Pero es un dato, una cosa, y esto es lo que se dice una verdad incómoda. Porque a todos nos gustaría que la guerra civil fuera una guerra maniquea de buenos y malos. ¿Os acordáis lo que os conté al principio, no? De las historiografías. A mí me encantaría deciros, pues no, aquí había unos malos y aquí había unos buenos y fueron, pues mira, macho, si estos son los buenos, pues se cargaron a un montón de gente. Se cargaron a un montón de gente. Sí, que unos se terminan imponiendo a los otros y el que ganó mató más. Sí, sí, como en todas las guerras del mundo mundial. Evidentemente, estos 30.000 muertos es porque ganaron la guerra los nacionales. Claro. Una cosa es una burrada. Lo de los 65.000 muertos en combate es muchísimo, ¿eh? 65.000 muertos en combate para una guerra de tercera como la nuestra es muchísimo. Pero lo que es una burrada es que haya más fusilados o el mismo número de fusilados que de muertos en combate. Eso sí que es una burrada. Es que eso es una guerra civil y además una cosa no olvidéis nunca, es una guerra de exterminio. Y fue una guerra de exterminio para los dos bandos. Ninguno de los dos bandos tuvo la más mínima piedad. Por eso, cuando aparece un rasgo de humanidad, nos gusta tanto resaltarlo, ya lo veremos.
Hay veces que de pronto en medio de esta barbarie aparece una llamita de humanidad, de tolerancia, de empatía por el prójimo. Pues eso, lamentablemente, en la guerra de España, hombre, es un mirlo blanco. Hay cientos de casos. Hay cientos de casos. Y yo creo que esos casos se merecen todos y cada uno ser narrados y ser contados y no ser olvidados. Yo creo que más que recordar nuestra barbarie y nuestros asesinatos, también tenemos que hacer luz y recordar pues los casos de heroísmo y los casos de humanidad, ¿eh? Y los casos de humanidad, que los hubo en, en los dos bandos. Bien. ¿Qué quiero que me digáis entonces de la guerra en el examen? Mira, en la guerra en el examen, yo no quiero que os... No, o sea, ya es bastante desagradable un examen como para ponernos a hacer un análisis de todas las burradas que se hicieron y todo el horror que hubo. Aunque yo, con que os transmita ese horror, ya va que existe. Pero sí que tenéis que saber varias cosas. Para empezar, sí que tenéis que saber lo que os he dicho, que murieron más gente, o casi más gente, represaliados que en los combates. Que fue una guerra de exterminio. Y que quizás una de las razones por las cuales es una guerra tan larga, ya lo veremos. La batalla del Ebro y esas cosas. Y sí que tenéis que conocer términos. ¿Eh? Sí que tenéis que saber diferenciar el terror institucional del terror de los incontrolados. Que eso lo voy a explicar ahora. Sabéis lo que es una checa, sabéis lo que es una limpia, sabéis lo que es una saca de presos, sabéis lo que es un paseillo y sabéis lo que es dar café. Y citarlo. ¿Eh? Y citarlo. Dice, en los apuntes me parece que dice, y lamentablemente van a hacerse muy comunes en España términos como checa, limpia, saca de presos, paseillo, dar café. Eso sí hay que saberlo. Dar café era fusilar. De hecho, la palabra café, esto no hace falta tampoco que lo sepáis. Si tenéis que saber que si dice, ¿y a este qué le ha pasado? Y dice, a este le han dado café. Pues ya lo sabes. Café, cuando fue ilegalizada Falange, era muy típico que en los bares donde se reunían los falangistas se levantara uno y dijera café, café. Café significa camaradas arriba, Falange española. Y era una especie de decir viva la Falange sin decir viva la Falange, ¿no? Porque estaba ilegalizada. Estamos hablando del año 36, ¿no? De la primavera trágica. Por lo cual esto café se identificaba con la Falange. Dar café, cuando los falangistas decían a no sé quién le vamos a dar café, ¿no? Significaba que lo iban a fusilar. Y si que tú no quieres café, pues vaya si vas a tener café. Que no quieres a la falange, pues vas a ver lo que te vamos a dar. O sea, dar café es fusilar. Paseillos era una cosa terrible. Era sacar a la gente de la cárcel para fusilarlo como algo, como un elemento de ocio. Entonces la gente iba a verlo. La gente iba como iba al cine. Entonces tú ibas a ver los fusilamientos. Ahí ibas a ver los paseillos. Era algo terrible, muy típico de la zona republicana. Mi madre, yo me acuerdo del testimonio de mi madre, que lo vivió en primera persona, y ella tenía un auténtico shock traumático con esto, ¿no? Y ella era una niña y se acordaba. Sacas de preso es la típica, el típico ejercicio del terror por frustración. Cuando tú perdías una batalla, cuando tú perdías, te bombardeaban una ciudad, se cabreaban y entonces iban a las cárceles, sacaban a los presos y los fusilaban. Eso es una saca, totalmente en contra de las leyes y de eso del Estado. Por eso era una saca de presos. Las sacas de presos también son muy comunes dentro del lado republicano. Por el contrario, las limpias son típicas de los nacionales. Cuando entraban las tropas, tened en cuenta que los nacionales van a ir ganando la guerra y sus tropas van a ir entrando de pueblo en pueblo. Pues primero entraban las tropas y luego, es verdad, y esto se encargaban los milicianos falangistas sobre todo, entraban los falangistas y hacían la limpia. La limpia es fusilar a todos los que hayan tenido algún vínculo con la República, con los sindicatos de izquierda, con eso, y muchas veces simplemente a alguien que te caiga mal o con el que tú tengas un problema, porque también hay un terror personal, tú aprovechas la guerra para venganzas personales. Las limpias eran terribles. Había también otra cosa que eran las depuraciones. Las depuraciones era sobre todo con el cuerpo de funcionarios, que no quedara cuando acabaron, eso lo hicieron los dos bandos, porque también hubo depuración de funcionarios afines a los rebeldes en la zona republicana. Es decir, despedir a cualquier persona que sea simpatizante de los otros. Las checas ya lo veremos,
hablaremos de ellas. De las checas hablaremos. Las checas es un término que tiene su historia, pero en España, la guerra de España son cárceles que no pertenecen al Estado. Son cárceles de sindicatos y de partidos políticos. Eso es típico de la zona, vamos, es de la zona republicana. Cárceles, cárceles secretas, ni siquiera sabes, en mi opinión, es el espanto mayor de la guerra. Ya lo veremos. El terror de los incontrolados es típico de la zona republicana. Y es que dice el gobierno de la República que en el momento que repartieron los fusiles a la FAI-CNT, pues, y a la FAI-CNT, y a la JCU, al Partido Comunista, pero sobre todo a la FAI, siempre se echa la culpa a la FAI, que por cierto la FAI tenía bastante culpa, pero no toda, cuidado, pero siempre la culpa era la FAI. Estos tíos se dedicaron a matar a todos los curas, a todas las monjas, a toda la gente de derecha, a saqueos, a quemar iglesias y a matar. O sea, eran incontrolados y no se les podía controlar porque estaban armados hasta los dientes porque les habían repartido los fusiles Mauser y las ametralladoras Hotchkiss. Y entonces con este terror de los incontrolados, el gobierno de la República y las autoridades republicanas querían desvincularse. De hecho, hacían manifiestos, no matéis a la gente, no sé qué, en los periódicos. Es decir, no, nosotros no fuimos, fueron los incontrolados. Mire usted, pues no. Primero porque es obligación de un gobierno garantizar los derechos humanos en tu zona. Y segundo, que estos son incontrolados porque tú le has regalado y le has entregado los fusiles Mauser y las ametralladoras y has desmontado a tu propio ejército. Entonces, claro, estos incontrolados los has creado tú. Y por cierto, estos incontrolados no son, eso decía, ¿os acordáis del lumpen? No decía, es que es el lumpen, es que claro, como hemos abierto las cárceles y hemos sacado los presos, pues ahora los presos van por ahí, muchos eran presos comunes, y eran unos asesinos y violadores y no sé qué, y van por ahí matando gente, violando y quemando. Pues no abran las cárceles, Quillo. O sea, lo del terror de los incontrolados, lo siento, y aquí es mi opinión personal como historiador. Otra vez os digo que me tenéis que filtrar, y más en el tema del terror, y más en el tema del terror. Os lo digo porque yo reconozco que estoy muy influido por las historias de mi familia, que lo vivieron en primera persona. Pero luego también he leído mucho, ¿eh? Cuidado, cuidado, que uno sabe lo que sabe. Y eso es una forma de justificación. También hay que decir una cosa, este terror contra los enemigos de clase, ¿a quién mataban? Mataban a una cosa, cada, cada bando mataba a grupos sociales distintos. Ya veremos el terror institucional franquista y del bando de rebelde, va principalmente contra sindicalistas y contra maestros, los pobres maestros y las maestras. ¿Recordáis que la República se había volcado en la educación? Pues pobres maestros y pobres maestras, porque es verdad que estaban muy volcados con la República. El bando de los incontrolados, ¿a quién mataba? Pues mira, mataba a propietarios, a curas y a monjas, a punta pala, a seminaristas de Barbastro, los mataron a todos. Los monjes del Escorial. Los monjes del Escorial no quedó ni uno, que por cierto habían sido los maestros de Azaña, le había estudiado con los monjes del Escorial. Este terror de los incontrolados mataban frailes, religiosos, monjas, gente católica en general, pero también mataban muchísimos médicos. A los médicos los odiaban, la gente pobre odiaba a los médicos porque era cosa de ricos. Y los médicos eran caros. Entonces a los médicos los van a matar muchísimo y no te digo nada a los ingenieros y a los técnicos de la fábrica. A los burguesitos y sobre todo a los ingenieros y a los técnicos también. Pero es que una cosa, burgueses, ingenieros, técnicos, curas, gente de derecha, eso se llama eliminación de los enemigos de clase y viene en todos los manuales revolucionarios, marxistas, anarquistas y demás. O sea, que no es algo que fuera por casualidad, es que es el lumpen que se ha desbordado, no, que es que la eliminación de los enemigos de clase está dentro del manual revolucionario de la FAI-CNT, de la JSU, del Partido Comunista. O sea, que no, lo siento, no. Una cosa, en este tema no os metáis, ¿eh? En este tema en clase conmigo habláis de lo que os dé la gana. Pero en selectividad, no metáis en este. No metáis en este jardín. No metáis en este jardín. El terror de los incontrolados. A mí personalmente, cada vez que se le echa la culpa a los incontrolados, yo le echo la culpa a los que tenían que haber controlado a los incontrolados. O sea, que una cosa, chusma, asesinos y canallas hay siempre, en todos los países del mundo.
Y es obligación del gobierno tenerlo atados en corto. El terror institucional es cuando es el propio gobierno directamente el que se dedica a matar gente. Y este es típico del bando nacional. O sea, si esto lo que hacían es soltar al lumpen armado hasta los dientes para que fueran matando por ahí a sus enemigos, esto lo hacían ellos directamente. Esto lo hacían ellos directamente. Repita. Eso, al principio, una cosa, el terror institucional es frío, es calculado y es típico del bando sublevado. De hecho, en las instrucciones de Mola y de Queipo de Llano dejan muy claro que hay que hacer un despliegue de terror tremendo. Esta es una guerra de exterminio, ¿eh? Esta es una guerra de exterminio. Al principio, con este terror institucional, lo que hacían es fusilar gente a punta pala. Lo peor del terror es el verano del 36 y esconderlos. O sea, porque el Estado no puede asumir que es un asesino. ¿Lo entendéis, no? Entonces, en el bando nacional lo que hacían es fusilarlos, principalmente estos eran los de las limpias, y los enterraban en fosas comunes, para que no se supiera. A partir del 37, el terror baja en los dos bandos, y en la zona de los nacionales se sigue matando, pero se hace una especie como de juicio. Estos juicios eran una farsa. O sea, estos tribunales de justicia eran un matadero de cuidado. Pero sí tienen una cosa muy importante, que estos juicios permiten que al menos se lleve un registro escrito. Y sabemos a quiénes mataron, cuándo y cómo. Por eso conocemos muchísimo mejor el terror de los rebeldes que el terror de los republicanos. Porque los rebeldes, a partir de 37, llevan un registro de quién matan. De una forma aparentemente más legal. Le hacen hasta un juicio. Os digo que era una canallada, que ahí ibas tú a que te mataran. Pero bueno. Normalmente se dice que el terror de los institucional es típico del bando rebelde, del bando nacional, del bando franquista. Y el terror, os dais cuenta que yo uso muy poco franquista, sobre todo al principio del tema. Es que hasta que Franco no se imponga, no son franquistas. Por eso uso tampoco la palabra franquista. Luego sí lo usaré mucho. El terror de los incontrolados se identifica más con el bando de la República. Pero tampoco es verdad. También hubo terror de los incontrolados en el bando nacional. También hubo riñas personales y disputas personales que fueron solucionadas fusilando gente sin tener nada que ver con el gobierno, porque tú me habías quitado una novia, o por las fincas, o por la linde de una finca, o por una rivalidad de lo que sea. Y también hubo terror institucional en la República, especialmente el SIM, Servicio de Inteligencia Militar. Pero es algo muy curioso que el terror institucional de la República, y eso lo veremos en mayo del 37, no va contra sus enemigos, los rebeldes a la República, sino que va contra las fuerzas que no se dejan controlar de la República, principalmente anarquistas. O sea, los que van a sufrir el terror institucional de la República son los tíos del PON, ya hablaremos de ellos, y los anarquistas. O sea, la República usó su terror institucional contra la propia gente de la República. Pues eso también, una cosa, son las checas terror institucional. Hombre, las checas son privadas, las checas las llevan los sindicatos y los partidos de izquierda, pero es verdad que son los que controlan la República. O sea, los mismos partidos que están en el gobierno de la República tienen checas. Las checas os digo que eran las cárceles privadas, las cárceles que no eran oficiales. Lo vamos a ver luego. Vamos a verlo, pero por encimita, porque la verdad es un tema que se atraganta, ¿eh? Es que aquí hay mucho dolor, aquí hay mucha mala leche, aquí hay muchísimo sufrimiento y es dantesco este tema, ¿eh? Y la guerra civil española es un espanto. Este típico terror de los incontrolados. Grupos de milicianos, en este caso han cogido un militar, tenemos una serie de fotos terribles y sabemos cómo termina este hombre. Y se lo llevan para matar. Dice que no, es que estos son del lumpen, es que esto no es el gobierno de la República el que lo está haciendo estas matanzas. Pero aquí yo, el gobierno de la República, el que ha repartido los fusiles. ¿No? Estas imágenes, además hay una cosa, esta parte de los paseillos y de los fusilamientos,
se hace con una ostentación tremenda, o sea, que se sacan fotos, como que no se oculta. Luego estas fotos terminaron todas en el archivo de Salamanca y los nacionales luego les van a ajustar las cuentas a todos los que salen en estas fotos, ¿eh? Cuidado, cuidado. Pero es verdad que este terror de los incontrolados que están incontrolados, es que es verdad que una cosa, habría que preguntarse, ¿la república es que era tan débil que no podía controlarlo o a la república le convenía que se cargaran a todos los burgueses de derecha, que se cargaran a todos los falangistas, que se cargaran a todos los de la CNT, que se cargaran a la iglesia para siempre, etcétera, etcétera, etcétera? Eso sí que es un debate, ¿eh? Esta es una cosa, en este tema los historiadores nos matamos. Y vamos, yo estoy seguro que hay gente que puede ver este vídeo y decir, este tío es un facha y un asesino, ¿no? Seguro. Bueno, pues también es legítimo que lo piensen. Mira, pues para eso este vídeo es público y lo puede ver cualquiera. Pero yo como historiador tengo que deciros a vosotros lo que yo creo, técnicamente hablando, que pasó. ¿Que puedo estar equivocado? Sí. Pues ya sabéis, filtrarme. Pero una cosa, esto es un espanto, ¿eh? Que se haga una feria para fusilar gente es un auténtico espanto. Evidentemente estos son todos de la República, lo veis que están haciendo el rofrón. Esto es terror institucional. Vamos, esto es terror institucional, estos son legionarios. Estos son de las columnas de Yahweh, ¿no? O sea, y esto es típico, llegan al pueblo, se llevan a la gente de izquierda, normalmente las tropas se van y luego llegan los falangistas que son los que los matan. Y cuando los maten, al principio de la guerra, sobre todo sin juicio, sin nada, sin apuntarlos, sin apuntar los nombres en un papel, además a bulto, que algunos de estos pobres ni es que ni siquiera serían de izquierda, ni serían nada, pero bueno, pero luego los mataban y los enterraban en fosas comunes para ocultarlo, porque una cosa, el terror institucional es consciente de que está cometiendo un crimen. Y el hecho de que lo oculten en fosas comunes es la prueba de que están cometiendo que ellos son conscientes de que están cometiendo un crimen. Lo mismo pasó en el otro bando, ¿eh? Cuando se hicieron los fusilamientos, hay dos grandísimos, los dos fusilamientos más terribles de la guerra civil. Uno es la Plaza de Toros de Badajoz, que lo hicieron justamente las tropas de Yagüe, y el otro es Paracuellos, los fusilamientos de los presos que sacaron de las cárceles de Paracuellos. Y en los dos funciona este terror institucional puro y duro, y el de Paracuellos lo mismo, terminaron también enterrándolo en fosas comunes, y aquí no ha pasado nada, nosotros no sabemos nada, porque la propia República tenía que asumir que eran unos asesinos. Guerras civiles, que son un encanto. Estos son fosas comunes. Ahora hay un movimiento de memoria histórica que están sacando estas fosas y están... Es que ahora una cosa, también es verdad que en aquella época a los soldados los enterraban en fosas comunes y ya está. Ahora con el ADN tú puedes ir sacando quién es quién, cada uno. Eso hasta hace 20 años era imposible. Y ahora hay un movimiento que me parece muy bien, que se encuentre, pero por de eso. Pero también hay que decir que hay fosas comunes de los dos bandos. Y hay que sacarlos de los dos bandos, ¿eh? No solo los de uno. Porque entonces nos vamos a lo que conté del principio del tema, ¿no? De ellos y nosotros. Los míos son los buenos, los de ellos son los malos. No, 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 no. Aquí tenemos que aplicar las reglas por igual. Y tenemos que abrir las fosas comunes que hicieron los de los crímenes que hicieron los franquistas, los nacionales o los rebeldes, y tenemos que abrir las fosas comunes de los crímenes que hicieron los antifascistas o los republicanos, o como queráis llamarlo. El mismo rasero hay que aplicar a todo el mundo. Si no, no tenemos un pensamiento racional y no somos historiadores, entonces somos otra cosa. Y es verdad que se me está notando, aquí me tenéis que filtrar. ¿No? Aquí me tenéis que filtrar. Hablad de este tema con mucha gente, leche. Hablad de este tema con vuestra familia, con otra gente, mirad revistas, buscad en internet. También hay que decir una cosa. Tuvo un papel nefasto la propaganda y la prensa, ¿eh? En los dos bandos, ¿eh? Mirad este cartel, ¿no? Están hablando de Franco, ¿no? Evidentemente relacionándolo con los nazis. Pero, por ejemplo, siempre parecía el cura. O sea, dice, oye, ¿por qué fusilaron a 7.000 curas? Es que llevamos muchos años en lo que siempre aparecen los curas. Y el cura como algo malo, no sé qué. Y luego nos extrañamos de que fusilen a 7.000 curas. Por el hecho de ser curas, ¿eh? Y hay una cosa, hay
hay carteles, esto es un cartel del Partido Comunista en Cataluña, está en catalán, sería del PSUV, que fue lo que pareció. Y esto de que hay que exterminar a los enemigos emboscados de la retaguardia, ¿eh? Esto es una alusión a que hay que fusilar a todo Cristo de los que están escondidos, ¿eh? De los que están escondidos. O sea, y esto es algo institucional. Esto no es, vamos, que este gesto de exterminar la serpiente nazi no es gratuito, ¿eh? Además, están las checas. Mira una cosa, ya lo veremos que en el siguiente punto que tenemos que ver. Es que ya veremos que la potencia que va a colaborar con la República es la Unión Soviética de Stalin. Y aquí van a venir a España los agentes de la NKVD. Y una sección de la NKVD es la Comisión Especial. La Comisión Especial Panrusa contra la contrarrevolución y el sabotaje. A la que le llamaban simplemente la Comisión Especial. Que en ruso es CHK. Y por eso le llamaban las checas. Ahí está, es una rama de la policía NKVD soviética. Pues bien, soviéticos, rusos. Y se van a venir a España. Y van a montar las técnicas de tortura. Van a montar estas cárceles secretas. Y van a aplicar en España las técnicas de tortura que estaba haciendo la checa soviética y la NKVD allí en la Lubyanka, en Moscú. Una cosa, es del top 10, del siniestro top 10 en tortura, los tíos que más han sabido de tortura y los niveles de tortura más espantosos del mundo los tiene la checa. Vamos, hay un tío que se llama Laurentis Pavlovich Beria, que era el que mandaba allí en la plaza de la Lubyanka, la sede de la NKVD. O sea, el nivel de refinamiento en la tortura, y digo la tortura, que yo no estoy hablando de que te fusilen, de la tortura, es espantoso. Y esos tíos van a venir a España, ¿eh? Esos tíos van a ir a España y van a poner las famosas celdas de la checa. Esto es una celda de una checa. Y se ponían las celdas, te encerraban ahí, porque se dieron cuenta que para dominar a un hombre, el dolor no basta. O sea, a ti te torturan y si tú eres un tío con carácter, lo aguantas. Lo que te hunde es el miedo. Los que te hunden, entonces te encerraban allí mucho tiempo, te torturaban, te volvían a sacar, te volvían a meter, te volvían a sacar, y cuando te encerraban, esta es una celda, fijaros estos ladrillos que están puestos para que tus pies no quepan, de forma que tus pies nunca pueden estar horizontales en el suelo, tú tienes que estar siempre sobre estos ladrillos. El único sitio sobre el que se puede dormir es aquí, que está inclinado y más es rugoso. Está inclinado para que cuando tú duermes sobre algo inclinado es que no duermes tranquilo. O sea, para hundirte, para que no puedas dormir. O sea, esto es de un refinamiento y luego no voy a hablar de las técnicas de tortura de la NKVD y de los chequistas. Por cierto, había chequistas rusos, pero luego aprendieron los españoles, ¿eh? Había muchos chequistas españoles, ¿no? Y esto es espantoso. O sea, esto es a nivel de tortura de lo peor. O sea, estamos hablando, no hay momento, el momento cumbre de la tortura es la Unión Soviética de los años 30, y esos son los que se vinieron aquí a practicar sus conocimientos sobre tortura, y esto es espantoso, espantoso. Personajes como este, Agapito García Tadel, este tío no era ruso, este tío tenía una cosa que se llamaba las Brigadas del Amanecer, y a este tío le dieron un montón de medallas, ¿eh? Y lo ponían como un héroe porque se dedicaban a matar fascistas y, por cierto, a ejercer una violencia contra las mujeres horrorosa, ¿eh? Horrorosa. La violencia contra las mujeres que hizo, pero claro, eran fascistas, mujeres fascistas, que hizo Agapito García Tadele. Y le dieron medallas, vamos, hay menciones suyas en los periódicos, eso, felicitaciones y demás. A este monstruo, a este monstruo. Lo que pasa es que luego robó el dinero y se escapó. Y entonces la propia República lo denunció para que lo cogieran los franquistas y lo fusilaran, porque iba a pasar, es una larga historia. Iba en un barco huyendo y iba a pasar por Canarias. Y cayó otra vez de vuelta en manos de los franquistas, que con el historial que tenía, evidentemente lo fusilaron. Pero este es de los personajes más siniestros que pueden ustedes imaginarse. De asesino y no me quiero meter en la violencia con las mujeres, ¿eh? Pero un monstruo.
un monstruo, un chequista, un chequista, de las Brigadas del Amanecer en Madrid. Y él estaba muy coño, este tío condecorado por la República, ¿eh? Condecorado por la República. Ahora no me digas que este es una víctima de la guerra civil. Hombre, técnicamente fue fusilado en la guerra civil. Pero vamos, un monstruo. Todo lo contrario que este pobre, Angelito mío. Yo espero que sepáis quién es. No he puesto su nombre porque es un insulto que yo ponga aquí Federico García Lorca, a unos alumnos de segundo bachillerato. Lorca es una de las víctimas de la guerra civil, absolutamente todo lo contrario, un pobre inocente que no tuvo la culpa absolutamente de nada y lo fusilaron y fue una burrada fusilarlo y punto. Podría yo decir, no, es que eran los incontrolados, fue en el caos de la guerra. No, no, ni caos de la guerra ni leche. Eso fue una burrada y un crimen, y fueron unos asesinos. Y fueron asesinos los que lo mataron, y fueron asesinos las autoridades que estaban gobernando en el territorio de Granada, que por supuesto eran los rebeldes, eran desde Franco, no, es que no llegaba Franco, todavía no estaba, los rebeldes en Granada. Y los rebeldes, el gobierno rebelde de Granada, el gobierno sublevado, esos autoproclamados nacionales, tenían que haberse garantizado de que no fueran por ahí los tíos matando a gente. ¿No? O sea, que no me vengáis con que es que era la guerra, es que fue un asunto de... Es que fue el padre de los hermanos Rosales, que no lo quería porque una cosa homófoba, no sé qué, porque no sé cuánto. Sí, vale, que sí, pero que no tiene justificación ninguna. Ninguna. Esto fue una burrada, un crimen, un asesinato. Y lamentablemente como este hubo pues 80.000 más en un bando y 60.000 más en otro. Espera un momentito. No me digas que me he saltado una lámina. Vaya, hombre. Bueno, pues mira, no tengo la lámina, pero no sé dónde se van a meter. Pero quiero citaros otras víctimas de la guerra civil que hay que recordar, ¿eh? Por ejemplo, a Joan Peiró. Joan Peiró era un tío izquierdista que lo cogieron los nacionales. El hombre no había cometido crimen ninguno, pero es verdad que había un líder muy famoso. Y de hecho le ofrecieron que si se metía en los sindicatos verticales falangistas, lo perdonaban. Y Joan Peiró fue fusilado por mantenerse en sus ideas. Y eso es otra persona. O Aurora Picornell en Mallorca, una costurera de los sindicatos de costureras, por Dios, y fue fusilada y torturada, por cierto. Y por el otro lado, una cosa, por el otro lado mataron a Melquiades Álvarez, el republicano más republicano, más republicano, más republicano que hay en España, el mentor que aupó políticamente a Azaña, fue fusilado por la República en una saca de presos. Es cuando el momento que Azaña dijo aquella famosa frase, yo no quiero ser presidente de una república de asesinos. O por ejemplo en Paracuello, en la matanza de Paracuello mataron a Pedro Muñoz Seca, autor de teatro, que hizo la venganza de Don Mendo. El hombre antes de morir dijo una frase histórica. Dice, me podéis quitar mi dinero, me podéis quitar mi casa, me podéis quitar la vida, pero hay algo que no me vais a poder quitar nunca. El miedo que tengo, el miedo que tengo. El pobre Muñoz Seca tuvo ingenio hasta el final. Pues hay casos que tú dices que son de una injusticia, de una barbarie y de una brutalidad, que eso no tiene justificación de ninguna parte. Y no le echéis la culpa a los otros, que nosotros fuimos todos. Mira, es que las guerras, cuando tú remueves una guerra, las guerras sacan a veces lo mejor que tienen los hombres, pero normalmente lo que sacan es lo peor que tienen los hombres. Y esta guerra civil sacó lo peor de lo peor. Sacó lo peor de lo peor. Y también lo mejor. Y aquí tengo yo que hablar, lo siento, ya sé que llevo 39 minutos hablando del terror, que tiene tres pesadas, pues voy a aguantar. Porque yo tengo que hablar de Melchor Rodríguez. El ángel rojo que le llamaba. Este tío anarquista de la FAI. Y este tío terminó siendo director de prisiones. Y cuando él subió de director de prisiones, era cuando estaban las famosas sacas de presos. Por supuesto, del lado de la República, lo doy por obvio. Eran las sacas de presos. Y era cuando cada vez que había un bombardeo, cada vez que había una derrota, y la República va a sufrir muchos bombardeos, muchas derrotas, pues se metían allí los milicianos, venga, vamos a sacar a todos los fascistas a fusilarlos. Y este hombre se enfrentaba a los de su bando por defender
las vidas de sus enemigos, que estaban bajo su custodia, porque este era de los que decía, no, 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 yo soy funcionario, yo estoy en el gobierno y yo tengo la obligación, y digo la obligación de defender las vidas de las personas que están en mi custodia. Y este hombre se llegó a enfrentar a los milicianos con una pistola en la puerta de la cárcel para que no se los llevaran, para que no se llevaran a matar a sus enemigos, que yo creo que es el gesto de humanidad más grande que pueda haber. Luego, cuando la guerra lo cogieron los nacionales, lo juzgaron para condenarlo a muerte. Y es algo bonito porque en el juicio a este hombre empezaron a aparecer los presos a los que le había salvado la vida, que eran franquistas, que eran del bando nacional, muchos falangistas, y se presentaron allí a testimoniar a favor de él, a favor de él. Al final consiguieron que es verdad, aunque fue condenado a muerte, no fue ejecutado. Y con el tiempo terminó siendo un hombre, lo dejaron en libertad. Y es algo muy curioso, porque algunas de las personas que él salvó terminaron siendo altos cargos en la jerarquía franquista. Y se acordaban de que este hombre les había salvado la vida. Y le ofrecían cargos dentro del gobierno franquista, dentro de los sindicatos verticales franquistas y colaboración con los de Soy con Falange en la España de Franco. Y hay que decir, en honor a Melchor Rodríguez, que nunca lo aceptó. Él nunca aceptó ningún tipo de ayuda de los franquistas, porque es que era, coño, había sido de la CNT. Él no colaboró jamás con la España de Franco, mira que lo tuvo fácil. Y se quedó como un simple corredor de seguros y se buscó la vida como pudo. Cuando murió, en su entierro, es curioso, fueron los de la CNT. Se cantó la internacional en la España de Franco. Y enfrente, al otro lado de la fosa, estaban los falangistas, a los que había salvado la vida. Un personaje maravilloso. Os he dicho que en las guerras saca lo peor que tienen los hombres, pero a veces también saca lo mejor. Una cosa, las guerras y los dramas nos ponen a prueba a todos. Nosotros no podemos saber si somos buenos o si somos malos hasta que nos veamos en una situación de estas. Y entonces hay personas que parecen buenas y se hunden y son unos mierdas. Y hay personas que parecían los tíos más corrientes que son unos héroes. Pues Melchor Rodríguez es uno de ellos. Bueno, ya está bien de vídeo, que es un tema muy complicado.